Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. En el marco de su informe a la Nación, el presidente de la República, Guillermo Lasso, destacó la estabilización sanitaria y económica como logros de su primer año de gobierno. Sin embargo, reconoció que aún hay pendientes en materia de seguridad y salud. Retomando una metáfora usada en campaña, ha dicho el presidente Guillermo Lasso que la economía del país es como un avión con dos turbinas, una el sector privado y otra el sector público. En esa línea, aseguró el primer mandatario, la economía está lista para despegar, pues ambas turbinas han sido reparadas durante su primer año de gestión. Nuestra decisiva gestión está reduciendo agresivamente el déficit del gobierno central en algo más de 5.000 millones de dólares entre 2020 y 2022. La dolarización, lejos de estar en riesgo como lo sentimos hace un año, hoy está más sólida que nunca. Y volvió a resaltar a la campaña de vacunación contra el COVID-19 como uno de los éxitos de su gobierno. Eso, junto a las cifras macroeconómicas que hoy le sonríen, forman parte de un plan de estabilización sanitaria y económica, aseguró. Orgulloso de que hemos salvado tantas vidas, pero también de que hemos salvado al Ecuador del precipicio económico. Ahora el desafío es mejorar la calidad de los servicios públicos y la economía de las familias, dijo Lasso. Poner en orden la economía del Estado es solo el puente de partida para llegar al verdadero destino. Ese destino es mejorar radicalmente la economía y el bienestar de los ciudadanos y sus familias, donde ellos más la sienten, en sus bolsillos, así como en los servicios públicos que reciben. Y se refirió en particular al estado de la salud pública y a lo que ahí hace falta, que dijo saber no es poco. Sin precisar fechas, Lasso aseguró que falta muy poco para que finalmente entre en funcionamiento el plan de externalización de farmacias. Los ecuatorianos retirarán gratuitamente en sus barrios, lo más cerca posible de sus casas, la medicina que necesitan. Casi al término de su discurso ha dejado espacio para hablar de la inseguridad. Dijo compartir la indignación de quienes han sido víctimas del AMPA. La violencia desatada en las calles, insistió, tiene un porqué. Es una reacción ante una nueva actitud en la aplicación de la ley. En el pasado le cedieron demasiado territorio al AMPA. La actitud de este gobierno, lo digo claro, no va a cambiar. Vamos a enfrentar a las organizaciones criminales. En lo político, Lasso se mostró conciliador. Dio a entender que la muerte cruzada ha dejado de ser una posibilidad. Todos tenemos que hacer hasta lo imposible. Y no se consigue disolviendo asambleas ni convocando nuevas elecciones, porque tarde o temprano volveremos a estar aquí, viéndonos la cara, los ojos, con la misma tarea pendiente, construir esos consensos mayoritarios. Este ha sido el discurso de Guillermo Lasso al término de su primer año de gestión. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Bueno, y tras el informe de la Nación, algunos legisladores reaccionaron rechazando principalmente la falta de autocrítica del gobierno, mientras que otros prefirieron resaltar el llamado del presidente a deponer posturas políticas y trabajar en conjunto por el bien del país. Sin la presencia de los legisladores correístas, los del ala rebelde de Pachacutic y algunos de la izquierda democrática, el presidente Guillermo Lasso rindió su primer informe a la Nación en el Palacio Legislativo. En su discurso de alrededor de 2 horas, mencionó los puntos fuertes de su gobierno, pero a decir de algunos legisladores que reaccionaron tras él, se olvidó de reconocer las falencias que ha tenido su equipo de trabajo durante su primer año de gestión y realizar una autocrítica que le permita avanzar. Ha mentido al pueblo ecuatoriano. No existe educación, no existe seguridad, no existe medicamento en los hospitales y sobre todo no existe trabajo. Bueno, escuchamos un Ecuador que realmente no se ve en las calles y lo que esperamos es, de forma democrática, que haya un cambio en este gobierno. Al interior del bloque de gobierno creen que hay errores que el presidente reconoció, entre ellos la falta de comunicación que podría haberle pasado factura en ciertos temas.
Quizás esa podría ser una autocrítica del gobierno, porque el gobierno podría manejar con la comunicación con los ciudadanos de una manera más frontal, más cercana, los logros que ha tenido. Hay que destacar el llamado a la unidad que se ha hecho más allá de las confrontaciones, a que busquemos el diálogo para buscar coincidencias de todas las fuerzas políticas. Mencionaron además que para que el presidente pueda cumplir con sus objetivos durante su segundo año de mandato, será fundamental que la Asamblea reduzca el conflicto y acelere el trabajo. Que el tema de la seguridad, lo ha dicho el presidente y lo ratificamos, lo hacemos todos. Y otro de los frentes que la Asamblea Nacional le debe al país es la aprobación de esta ley del uso progresivo de la fuerza, que se ha tomado prácticamente un año en avanzar. En todo caso, reconocen que las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, pese a los esfuerzos, continuarán tensas. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y el gobierno quiere reconstruir puentes con la Asamblea y anuncia un trabajo de diálogo para coordinar el envío de proyectos de ley. Sin embargo, el ministro de Gobierno sostiene que defenderá la institucionalidad de la Asamblea y apoyará a Guadalupe Llori al frente del Legislativo. El tema político fue quizá el menos abordado por el presidente en su informe a la Nación, pero las pocas líneas que dedicó a ese tema fueron destacadas por el ministro de Gobierno como un nuevo momento en la relación ejecutivo-legislativo. Pienso que hay un paso importante para el restablecimiento de los vínculos con la Asamblea. Creo que él fue muy enfático en decir que los puentes no estaban rotos y que podíamos perfectamente restituirlos. Yo creo que él hizo una apuesta muy fuerte por la institucionalidad de la Asamblea. Y en ese sentido anunció conversaciones en torno al envío de nuevos proyectos de ley y otros represados, precisamente por la falta de diálogo entre los dos poderes del Estado. Como por ejemplo la ley en materia de uso de la violencia, del uso de la defensa legítima, que son cosas con las cuales tenemos que avanzar y rápidamente. Nos interesa también retomar una serie de aspectos en temas económicos y por supuesto de empleo. La reforma laboral es algo pendiente también. En ese marco, el ministro de la Política dijo que el bloque oficialista defenderá la institucionalidad de la Asamblea, a propósito del próximo informe que presentará la comisión pluripartidista que juzga en rebeldía a la presidenta Llori, acusada de incumplimiento de funciones. Y en principio nosotros consideramos que quienes están electos para un cargo deben mantenerse hasta cumplir su mandato. Por su parte, la presidenta del Legislativo está resignada a un eventual informe de mayoría de la comisión pluripartidista que recomiende su destitución del cargo y asegura que cumplirá la ley poniendo el tema para discusión del Pleno dentro del plazo establecido. Y si en realidad todo está en orden y cumple con todo el debido proceso, tengan la certeza que vamos a seguir el debido proceso. Aunque insistió en lo que dijo públicamente en su discurso previo al informe a la Nación, que el desempeño de la Asamblea no depende de una sola persona. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Esta mañana en nuestro espacio de entrevistas, dos periodistas analizaron el año de gobierno de Guillermo Lasso, la falta de un proyecto de país y la indiferencia por los problemas ciudadanos es lo que ambos identifican en este primer periodo. Como si no supiéramos hacia dónde vamos. Esa es la principal deuda que para Martín Pallares deja el gobierno de Guillermo Lasso en este primer año. Él no identifica un proyecto de país en el gobierno de alguien que llevó 10 años intentando llegar a la presidencia. Creo que la mayor deuda de Lasso es no haber sido capaz de darle un perfil, una ruta política al gobierno. Y claro que reconoce el escenario complejo con el que inició su presidencia Guillermo Lasso. Pero era de su responsabilidad lograr recomponer la figura, ¿no es cierto? Y luego el momento de quiebre, como tú preguntas, yo creo que fue el de la muerte cruzada que no la hizo. En la parte política, Sol Borja también identifica incapacidad para hacer alianzas. La falta de un operador político, asegura. Pero lo más grave que identifica es la deuda en seguridad y salud. Y sobre todo, los mensajes contradictorios del presidente, que la llevan a preguntarse si el país del que habla Guillermo Lasso es el mismo en el que vivimos todos los ecuatorianos. Hable de un país que parece que es otro país, porque muchas veces
veces cuando le escuchamos, dices, ¿dónde está ese país? Dice que ha mejorado las cifras de seguridad, que se está trabajando, y ese es uno de los mayores problemas. O temas que ni siquiera toca, el tema de las medicinas no lo menciona. Entonces también hay como una ausencia simbólica del presidente. Da la impresión de que él no las quiere ver, o no las conoce, o no le interesa. Para Pallares el problema es de gestión. Es incomprensible que mientras es evidente que existe un tema con las medicinas, no exista un equipo del gobierno que se ocupe de eso, de un cierto compadecimiento con la situación, ¿no es cierto? Parece que hubiera una desconexión con el país. Pero ¿qué debe pasar luego del 24 de mayo? Que se sienta que los problemas les importan, dice Borja. Eso va a tener un costo, y ese costo, que puede estar ahorita opacado, silencioso, puede verse en algún momento en un estallido social. Pallares insiste en decir que el gobierno necesita un proyecto de país y sobre todo entender que sus socios son la sociedad y la opinión pública. Hay una falta de diversidad en el gabinete, agrega Borja. Falta salir a las calles, falta salir de la burbuja. Dayana Monroy, 24. Los actos por el bicentenario de la batalla de Pichincha iniciaron en Quito, en el Templo de la Patria. A la ceremonia militar asistieron las autoridades de Estado y los representantes de las Fuerzas Armadas. Al Señor. Luego de recorrer 700 kilómetros y pasar por varias ciudades, la cabalgata del Bicentenario reprodujo lo ocurrido hace 200 años, con las tropas que llegaron a la llamada Cima de la Libertad en Quito. El señor general de brigada Danilo Gachet Páez. Es el momento en el que se consagraba la libertad. Salió el pasado 5 de mayo desde Guayaquil para coincidir con la fecha de conmemoración del 24 de mayo y en medio del simbolismo aquí se entregó una réplica del sable de mando al presidente Guillermo Lasso. Señor presidente, me permite hacer entrega del sable, el mismo que trae la fe en la libertad de nuestro pueblo ecuatoriano y también todas las proclamas firmadas. Esta ceremonia militar fue el primer acto oficial de conmemoración del Bicentenario y en el que Lasso hizo un recuento de pasajes históricos. Honrar a las valerosas mujeres, las guarichas que acompañaron a los patriotas en todo momento. La historia registra que muchas de ellas inclusive lucharon vestidas de soldados, como las lojanas Nicolasa Jurado e Inés Jiménez. Hoy el Templo de la Patria se llenó de ofrendas florales en honor a los héroes que hace 200 años lograron liberar a Quito, al Ecuador que hoy conocemos. Y hay una lista interminable de soldados y héroes cuyos nombres trascienden. Somos fuego, somos gloria, somos patria. Encarnamos el espíritu de Bolívar, de Sucre y Calderón. Fue un discurso en el que Lasso enfatizó el valor de la libertad e hizo un llamado a enfrentar los desafíos cotidianos. Mientras tanto, en su intervención, el jefe del Comando Conjunto, Nelson Proaño, ha hecho énfasis en que los ciudadanos debemos retomar la confianza en las Fuerzas Armadas, a propósito de todos los temas de inseguridad que azotan a nuestro país. Y es que la arremetida de la delincuencia y los índices de inseguridad también han pasado factura a las Fuerzas Armadas y sus máximas autoridades buscan recuperar ese espacio perdido. No es una tarea fácil, pero las Fuerzas Armadas están empeñadas en recuperar la paz y la tranquilidad de la nación con una nueva visión que nos permita una acción cada vez más efectiva para cumplir con nuestra misión constitucional. Así se cerró el primer acto de conmemoración del Bicentenario, con el propósito de emular esa lucha libertaria, pero enfrentando los nuevos desafíos. Tener justicia, sostener la democracia y fomentar el progreso, lo que 200 años después parece haberse olvidado. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El presidente Guillermo Lasso culminó su agenda de este 24 de mayo en la Catedral de Quito. Colocó una ofrenda floral en el mausoleo del mariscal Antonio José de Sucre. Karen Aro informa. Con la colocación de una ofrenda floral en el mausoleo del mariscal Antonio José de Sucre, cuyos restos reposan desde el año 1900 en la iglesia de la Catedral, aquí en el centro histórico de Quito, culminaron las actividades oficiales de parte de la agenda del presidente de la República, Guillermo Lasso, este 24 de mayo, conmemoración de los 200 años de la batalla de Pichincha,
y su primer año en funciones. Ustedes hasta ahora en imágenes tienen un poco de lo que fue este acto, la colocación de las ofrendas florales por parte de las Fuerzas Armadas, posterior a ello de la vicepresidencia y finalmente del presidente de la República, Guillermo Lasso. Una vez terminado este acto, se cumplió también con una misa de conmemoración en esta misma iglesia. Y finalmente, el presidente de la República ofrecerá un cóctel. No es parte de la agenda oficial, pero participarán las diferentes autoridades de los poderes del Estado. 6 bandas criminales que se disputan el territorio por el microtráfico en Esmeraldas son las que están causando pánico a la ciudadanía. La Policía Nacional en los operativos intenta debilitar a estas organizaciones. Paul Cuello ha seguido de cerca ese tema y nos cuenta más desde el sector de Las Palmas. Paul. Compañeros, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Así es, son 6 bandas criminales que han ganado poder en estos últimos años por la falta de control de las autoridades que en estos momentos están disputando el territorio, la ciudad de Esmeraldas, por el microtráfico y también por otros temas relacionados a actos delictivos. Nosotros recorrimos hoy uno de los barrios más peligrosos y esto fue lo que nos encontramos. Veamos. Con un fuerte resguardo policial y militar, incursionamos al barrio más inseguro de la ciudad de Esmeraldas, dominado por una de las bandas criminales más peligrosas del país. Al ingresar nos encontramos con el logo que los identifica y en la parte inferior, la bandera de México. Estos sectores se mueven en una economía ilegal, deficiencias de servicios, muchas deficiencias de salud, de educación, es decir, todos estos factores conllevan a que nosotros como Policía Nacional nos encontremos ya con un producto que se denomina desorganización social. La policía ha identificado a este barrio como el centro de operaciones de los múltiples crímenes que se cometen en la ciudad de Esmeraldas. Por varias ocasiones han intentado ingresar para intervenir a los criminales, pero ellos han respondido de esta manera. Tenemos narcotráfico, tenemos tráfico de armas, tenemos contrabando, tenemos minería ilegal. Según Buitrón, lo más grave de esta situación son los niños y adolescentes que crecen en estas condiciones y que a muy temprana edad ya manejan armas de fuego y hasta artefactos explosivos. Tenemos muchachos que van desde los 14, 15, 16, 17 años dedicados al sicariato. En la provincia verde, las autoridades han identificado a 6 organizaciones delictivas operando no solo en esta zona del país, sino que a nivel nacional. Organizaciones que actualmente se disputan el territorio por el microtráfico, las extorsiones y la venta de armas de fuego. De las 173 muertes que tenemos acá, aproximadamente 170 muertes corresponde a grupos delictivos, es decir, los grupos delictivos se enfrentan a grupos delictivos. Estas intervenciones ejecutadas han causado la molestia de estas organizaciones delictivas en Esmeraldas. Es por ello que para generar presión a las autoridades y pánico a la ciudadanía, han empezado a amedrentar con atentados de bombas. 120 delincuentes que ingresaron y salieron por las mismas, es decir, también nos toca enfrentar a este aparato judicial y muchas veces nuestros compañeros mueren en territorio porque volvemos a enfrentar a los mismos delincuentes. Solo este lunes se registró 4 amenazas de bombas en varios lugares de Esmeraldas. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han reforzado con más personal los controles en esta zona del país. En Esmeraldas, con cámaras de Daniel Llerena y Ricardo Macas, Paul Coello, 24 horas. Según el comandante de la policía, se han apoyado con varios uniformados que han venido de otras provincias para combatir justamente a la delincuencia. Nosotros permaneceremos acá en Esmeraldas para contarles más detalles. Compañeros, ustedes con más. Amigos, buenas noches. Gracias, Paul, por la información. Desde Esmeraldas y en Guayaquil, una familia fue acribillada en la cooperativa El Fortín, en el noroeste de Guayaquil. Además, un turista que salía de un bar del Cerro Santana quedó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza. Sicarios ingresaron a esta casa ubicada en la cooperativa El Fortín y asesinaron a una mujer de 51 años, a su hijo de 14 y a un familiar cercano de 25 años. Además, otro hijo de la mujer, que tiene 11 años, quedó en estado crítico tras recibir 3 tiros. Los matones llegaron en una tricimoto color amarilla con la intención de ejecutar a un sujeto que escapó por los techos. En venganza, acribillaron a toda la familia.
Antes de la medianoche, con 11 disparos, un hombre fue asesinado en las calles 36 y La B, suburbio de la ciudad. La víctima fue atacada en el portal de una casa. En la Chala y Segundo Callejón, un ciudadano de 25 años que registraba antecedentes penales fue ejecutado con 8 balazos. Tras ser llevado a un hospital murió. Un vecino que se encontraba cerca fue alcanzado por un disparo y quedó herido. Los criminales huyeron corriendo. Con 5 disparos fue asesinado un ciudadano cuando salía de una salsoteca ubicada en las calles Noguchi y Brasil, centro-sur de Guayaquil. Al sujeto lo atacaron cuando hablaba por teléfono. La delincuencia en Guayaquil está imparable. Un hombre, tras salir de un bar ubicado en el Cerro Santa Ana, fue disparado en la cabeza por impedir el robo de sus pertenencias. 2 sujetos armados se le acercaron de forma violenta. En medio de forcejeos, la víctima fue atacada. Los delincuentes huyeron. El turista se encuentra en estado crítico. Paul Tutibén, 24 horas.